El amor de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul esconde una verdad impactante y... ¡Ay, madre mía! ¿Os imagináis que la historia de amor entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, esos que nos robaron el corazón en Karasevda, no es lo que parece? Porque sí, a ver, públicamente son la pareja perfecta, los enamorados de Instagram, los que se comen a besos en cada alfombra roja, un cuento de hadas. Pero, ¿y si os digo que debajo de todo ese brillo hay algo que nos están ocultando? Porque para ser honestos, a veces uno se pregunta si tanto posado perfecto, tanta foto idílica, es real o es pura fachada. Mucha gente dice que ellos se adoran, que son el alma gemela el uno del otro, y yo, de verdad, quiero creerlo. Pero es que hay cositas que no cuadran del todo. ¿Os acordáis de todos esos rumores que salieron hace no mucho? Esos que hablaban de distanciamiento, de que Burak estaba súper centrado en su trabajo, casi obsesionado, y que Neslihan se sentía un poco sola. Lo que yo creo que está pasando es que, como a cualquier pareja, claro que tienen sus altibajos. Normal. Pero quizás sus altibajos son más públicos de lo que nos gustaría, o quizás, y esto es lo fuerte, están intentando mantener una imagen pública que no se corresponde con su realidad actual. Pensadlo bien, Burak es un actor con una carrera que despega a nivel internacional, y Neslihan también es una diosa. El estrés, los viajes, las distancias, todo eso pesa en cualquier relación, ¿no creéis? Además, recuerdo un montón de veces que se les veía juntos, pero como un poco forzados. No sé si me entendéis. Como si estuvieran cumpliendo un guión, haciendo las fotos que tocaban, diciendo lo que tocaba. Y ahí es donde uno empieza a dudar. ¿Será que esta relación es más una sociedad de imagen que un amor de película? Porque a veces la presión de ser la pareja de moda en Turquía, con millones de fans pendiente de cada movimiento, es brutal. Muchos dicen que los celos de Burak son un problema. Que él es muy posesivo y que eso ha creado tensiones. Otros, sin embargo, apuntan a que Neslihan es mucho más independiente y que quizás él no lleva bien esa libertad. Y ahí entra la clave, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es invento de la prensa del corazón que busca su propio salseo? Porque, seamos sinceros, el salseo vende. Pero volviendo a lo que yo sospecho, creo que hay una verdad mucho más compleja. Quizás ya no es el amor pasional de los inicios, ese que veíamos en la pantalla. A lo mejor se ha transformado en un cariño profundo, en una amistad fuerte, en un proyecto de vida en común, pero ese fuego de las primeras citas, ¿sigue ahí? ¿O se ha apagado y prefieren no decirlo? Y luego está el tema de sus proyectos por separado. Burak con su marca de ropa, sus series internacionales. Neslihan igual con proyectos que la llevan a otros países. La vida moderna sí, pero ¿a qué coste para la pareja? Si uno está en Estambul y el otro en Los Ángeles, por poner un ejemplo, mantener la llama encendida requiere un esfuerzo titánico. Por eso digo que la verdad que oculta su amor puede ser que sea mucho más cotidiana. Que no es el drama de Karasevda, sino la rutina, los malentendidos, las pequeñas decepciones que a veces, juntas, desgastan hasta el amor más fuerte. Y en lugar de afrontarlo y decirlo, prefieren mantener la imagen de pareja feliz, la que todos queremos ver, la que les da más trabajo sí, pero la que les mantiene en la cima. ¿Creéis que esto es solo una estrategia para mantener su popularidad, o de verdad hay algo más profundo que está pasando entre Burak y Neslihan?